Me llamo Noé, y viví en un tiempo en que el mundo parecía estar perdido. La oscuridad se había apoderado de los corazones de los hombres. Día tras día, veía cómo la maldad y la violencia crecían sin límites. Las personas vivían solo para satisfacer sus deseos más bajos, ignorando por completo los caminos de Dios. Era como si la conciencia del bien hubiera desaparecido por completo y el caos reinara en cada rincón de la tierra. Me dolía ver cómo la corrupción lo consumía todo, y más aún, me dolía saber que Dios, quien creó este mundo con tanto amor, estaba decepcionado de lo que su creación se había convertido. Pero yo, aunque vivía entre esa gente, siempre me esforzaba por mantenerme fiel a Dios. Caminaba en sus caminos y escuchaba su voz, aunque a menudo me sentía solo, como si fuera el único que aún recordaba lo que significaba vivir en justicia. Sabía que la maldad de los hombres no podía continuar así para siempre, y en mi corazón intuía que algo grande estaba por venir, algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Y entonces, un día, el Señor me habló. Fue un momento que jamás olvidaré. Su voz era clara, firme, pero cargada de una tristeza profunda. Noé, me dijo, he visto la corrupción de los hombres, como la violencia y el pecado han llenado la tierra. Voy a poner fin a todo esto, a toda carne, porque la maldad ha llegado demasiado lejos. Sus palabras me helaron, pero no terminaron ahí. Contigo, Noé, haré un pacto. Quiero que tú y tu familia sobrevivan a lo que viene, para que juntos puedan comenzar de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. Dios había decidido destruir todo lo que conocía con un gran diluvio, un evento tan catastrófico que no podría imaginar. Pero en medio de esa devastadora noticia, también había esperanza. Dios me había elegido, a mí y a mi familia, para ser los únicos sobrevivientes de un mundo que pronto sería destruido. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? No lo entendía del todo, pero sabía que cuando Dios habla, debemos obedecer. Este fue el inicio de una misión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda la humanidad. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y mi fe sería puesta a prueba como nunca antes. Pero esto solo era el comienzo, porque lo que Dios me pediría hacer a continuación desafiaría todo lo que conocía. Dios me dio una tarea que parecía imposible a los ojos humanos: construir un arca. No era cualquier arca, sino una de dimensiones colosales. Me dio instrucciones claras, detalladas, sobre cómo debía hacerlo: una estructura de madera de gofer, con compartimentos y recubierta con brea tanto por dentro como por fuera. Las medidas eran gigantescas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Para poner esto en perspectiva, era tan grande como un edificio que podría albergar todo lo que conoceríamos como vida. Al escuchar esas indicaciones, sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podría un simple hombre, junto con su familia, construir algo tan majestuoso? Pero confiaba en Dios. Si Él lo había ordenado, de alguna manera debía ser posible. Día tras día, comencé a cortar la madera, a clavar, a ensamblar. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, se unieron a la tarea con diligencia, aunque el esfuerzo físico y mental era abrumador. Cada golpe del martillo resonaba no solo en nuestras manos, sino también en nuestros corazones. Sabíamos que lo que estábamos construyendo no era solo un barco, era nuestra salvación, la última esperanza de la humanidad. Trabajábamos incansablemente, confiando en que el Señor nos daría la fuerza necesaria para terminar. Mientras construíamos, no pude evitar pensar en lo que estaba por venir. A medida que los días pasaban y el arca comenzaba a tomar forma, no solo se edificaba una estructura física, sino también la advertencia que Dios me había dado. Sabía que no podía quedarme en silencio. Le hablé a la gente, les conté lo que estaba por suceder. Les advertí del juicio inminente, del diluvio que cubriría toda la tierra. Los llamé al arrepentimiento, a volverse hacia Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus corazones estaban tan endurecidos como las mismas herramientas con las que trabajábamos. Me miraban como si fuera un loco.
Algunos reían abiertamente, otros me ignoraban como si mis palabras fueran insignificantes. A veces, el peso del desprecio era insoportable. Me decían que estaba construyendo una nave en un lugar donde ni siquiera llovía, me llamaban insensato por desperdiciar mi vida y la de mi familia en algo que, según ellos, jamás sucedería. Pero yo sabía que las promesas de Dios eran ciertas. Su juicio llegaría, tal como me lo había dicho, y aunque nadie me creyera, yo seguiría adelante. Hubo momentos en los que me preguntaba cómo podían ser tan ciegos. La maldad los había consumido de tal manera que no podían ver más allá de sus propios deseos. Estaban tan atrapados en sus vidas de pecado que no podían imaginar que algo tan grande y catastrófico podría suceder. Pero mi misión no era convencerlos. Mi misión era obedecer. Y así, el arca continuaba creciendo día tras día. Cada tabla de madera que colocábamos era un paso más hacia la salvación, pero también un recordatorio del destino inevitable de aquellos que no escucharían. Sabía que el tiempo se agotaba. Y aunque la risa de la gente me seguía a cada paso, el eco de las palabras de Dios en mi corazón era más fuerte: voy a poner fin a todo esto, pero contigo haré un pacto. Eso era lo que me mantenía en pie, lo que me daba la fuerza para seguir martillando, para seguir predicando, para seguir esperando. La construcción avanzaba, y el momento del juicio se acercaba. Lo que aún no entendían los que se burlaban de mí era que cuando las primeras gotas de lluvia cayeran, sería demasiado tarde para arrepentirse. Y aunque mi corazón se apenaba por ellos, sabía que debía seguir adelante, porque el plan de Dios estaba por cumplirse. Finalmente, después de años de arduo trabajo y dedicación, el arca estuvo lista. Cada tablón de madera, cada clavo que había colocado, cada momento de duda y de risa burlona de los demás había llevado a este instante crucial. El día que tanto había esperado había llegado. Dios me habló de nuevo: es hora de entrar al arca. Una mezcla de emoción y miedo me invadió. ¿Estábamos realmente listos para lo que venía? Reuní a mi esposa, mis hijos y sus esposas. Con una profunda fe y un poco de temor, comenzamos a entrar en la gran nave. Luego, era el momento de los animales. Un par de cada especie, tal como Dios había ordenado. Recuerdo la maravilla de ver a esos animales acercarse, guiados por un impulso divino. La majestad de un león, la agilidad de una cebra, la calma de una paloma. Era un espectáculo que jamás había imaginado. La creación de Dios, una vez más, se reunía en este refugio que habíamos construido con tanto esfuerzo. Cuando finalmente todos estuvimos dentro, cerré la puerta del arca. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Era como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. La tranquilidad antes de la tormenta. Y entonces, de repente, comenzó a llover. No eran solo unas pocas gotas. Eran torrenciales, desatadas, como si los cielos mismos se hubieran abierto. Las lluvias caían con una fuerza nunca antes vista. La tierra, que había estado seca y endurecida, rápidamente se convirtió en un mar. Las aguas comenzaron a subir, envolviendo todo a su paso. A través de la ventana del arca, vi cómo las montañas y valles se desvanecían bajo la furia del diluvio. La desesperación de aquellos que se habían burlado de mí, aquellos que habían ignorado mis advertencias, ahora se hacía palpable. Mi corazón se apretó al pensar en ellos, pero sabía que habíamos hecho lo correcto al seguir las órdenes de Dios. Los días se convirtieron en semanas. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. La tormenta rugía afuera, mientras nosotros estábamos en la seguridad del arca. Aunque el miedo y la incertidumbre nos rodeaban, también había una paz profunda en el interior. Dios estaba con nosotros y había prometido nuestra salvación. Mis hijos, asustados, se aferraban a sus esposas, y yo, a mi esposa. Encontré consuelo en la fe que habíamos compartido, en las oraciones que elevábamos al cielo, agradeciendo por cada momento de vida. Mientras el mundo exterior se desmoronaba, cada uno de nosotros en el arca se convirtió en un símbolo de esperanza,
un remanente de la creación de Dios. Los sonidos del diluvio eran ensordecedores, pero dentro de nuestra nave había un susurro de fe. Aunque estábamos rodeados por la muerte, la vida seguía en el arca. Los animales se acomodaban, el aire se llenaba de susurros y movimientos, y nuestra pequeña comunidad permanecía unida. El diluvio no solo era un juicio, era también una purificación. Y mientras el agua subía, sabía que lo que se estaba llevando el juicio de Dios también estaba limpiando la tierra de la maldad. Al final de estos 40 días y 40 noches, lo que vendría después sería un nuevo comienzo. Una nueva esperanza. Pero mientras tanto, lo único que podíamos hacer era esperar, permanecer fieles y confiar en que Dios nos guiaría a través de este tiempo oscuro y tormentoso. Pasaron 150 días desde que comenzara el diluvio. En el silencio y la penumbra del arca, la rutina se convirtió en una mezcla de oración y reflexión. La lluvia finalmente cesó, pero las aguas aún cubrían todo lo que conocíamos. El arca, nuestra salvación, se había detenido en las montañas de Ararat, pero fuera de sus paredes, el mundo continuaba sumergido en la nada. La sensación de espera era abrumadora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada día sentía el peso de la incertidumbre, preguntándome si alguna vez podríamos volver a ver la tierra. Con la esperanza de que algo hubiera cambiado, decidí enviar un cuervo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba volar, pero regresó sin haber encontrado un lugar donde posarse. Me decepcionó, pero no podía rendirme. Así que, unos días después, envié una paloma, pensando que podría encontrar algo que el cuervo no había logrado. Sin embargo, ella también regresó vacía. La frustración comenzó a apoderarse de mí. ¿Cuánto más tendríamos que esperar? El tiempo seguía avanzando, y finalmente, decidí enviar de nuevo a la paloma. Esta vez, sin embargo, un pequeño destello de esperanza brilló en mi interior. Cuando la paloma regresó, llevaba algo en su pico, una hoja de olivo. La tierra comenzaba a secarse. Ese simple gesto de la naturaleza me llenó de alegría y aliento. La promesa de un nuevo comienzo se hacía visible. Con el corazón rebosante de emoción, sabía que era el momento de actuar. Abrí la puerta del arca y asomé la cabeza. El aire fresco y puro me golpeó con fuerza, y lo primero que vi fue el esplendor de la creación, aunque transformado. Todo había cambiado, pero el sol brillaba con una calidez que prometía vida. Fue un momento de alivio y gratitud. Salí junto a mi familia, y al pisar nuevamente la tierra firme, sentí como si cada paso que dábamos fuera un acto de redención. El paisaje era desolador, la devastación estaba presente, pero también había una belleza inquebrantable en la nueva tierra. Sabía que lo que veíamos era el comienzo de un nuevo capítulo. Mi corazón latía con fuerza ante la responsabilidad que teníamos por delante. A medida que explorábamos nuestro entorno, nos dimos cuenta de que, aunque habíamos sobrevivido, aún quedaba un largo camino por recorrer. Al ver los restos de lo que había sido la vida antes del diluvio, reflexioné sobre la gravedad de lo que habíamos vivido. Había una mezcla de tristeza y esperanza, una dualidad que parecía definir ese momento. Pero lo más importante era que Dios había cumplido su promesa, estábamos vivos. Y lo que había quedado de la humanidad y la creación dependía ahora de nosotros. Dios nos había guiado a través del juicio y la purificación, y ahora, frente a la vastedad del mundo que se abría ante nosotros, entendí que teníamos una misión. Era el momento de reconstruir, de comenzar de nuevo, y de llevar la luz de Dios a la tierra una vez más. La tierra, aunque herida, tenía la capacidad de sanar, y nosotros estábamos aquí para asegurarnos de que así fuera. Con la fe renovada y una visión clara, nos preparábamos para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que, con cada paso, el futuro de la humanidad comenzaba a tomar forma. Al salir del arca, la tierra bajo mis pies era diferente, pero la esencia de la vida seguía presente. Lo primero que sentí en mi corazón fue un deseo ardiente de expresar mi gratitud a Dios. Su misericordia y protección habían sido nuestras salvaguardas en el momento más oscuro de la historia. Así que,
con mi familia a mi lado, construí un altar, un lugar sagrado donde podía ofrecer sacrificios a Dios. Cada piedra que colocábamos representaba nuestra devoción y agradecimiento, una forma de honrar al Creador que nos había dado una segunda oportunidad. Cuando el fuego se encendió y el humo se elevó hacia el cielo, sabía que nuestras oraciones y ofrendas eran aceptadas. En ese momento, sentí una conexión profunda con Dios, como si el cielo y la tierra se unieran en un abrazo de esperanza. Entonces, en medio de esa revelación, Dios me habló nuevamente. En su bondad infinita, hizo un pacto conmigo y con toda la humanidad. Me prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. A cambio, quería que fuéramos guardianes de su creación, cuidándola y llevándola hacia un futuro mejor. Como señal de este pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo. Ese arco iris no solo era un espectáculo de colores brillantes, sino un recordatorio constante de su promesa. Cada vez que lo veía, me llenaba de asombro y reverencia. Era un símbolo de su amor inquebrantable y de la nueva relación que teníamos con Él. A partir de ese momento, entendí que el juicio había sido una oportunidad para renacer, no solo como individuos, sino como humanidad. Dios también me bendijo y nos dijo que debíamos llenar nuevamente la tierra. Sem, Cam y Jafet, mis hijos, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones que habitarían este nuevo mundo. Cada uno de ellos portaba la responsabilidad de llevar adelante la historia de la humanidad, de sembrar las semillas de una vida que honrara a Dios y que tuviera en cuenta las lecciones aprendidas de la corrupción pasada. Aunque el juicio fue duro y la purificación trajo consigo pérdidas irreparables, el Señor también nos dio la promesa de la vida y la esperanza de un futuro mejor. El sol brillaba sobre nosotros con una intensidad renovada, y la tierra, aunque herida, comenzaba a florecer de nuevo. Sentí que cada día era un regalo, una nueva oportunidad para vivir en armonía con la creación y con Dios. Así, con el arco iris como testigo, nos embarcamos en este nuevo comienzo. Era el momento de reconstruir, no solo nuestras vidas, sino la relación con Dios y con el mundo que nos rodeaba. Mientras miraba a mi familia, sentí una profunda convicción de que nuestro propósito era ser luz en la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación y amor en un mundo que tanto lo necesitaba. La historia de Noé no solo es la historia de un hombre que sobrevivió a un diluvio, sino la de un pueblo que, después de un juicio, encontró un camino hacia la redención. Y con cada arco iris que aparezca en el cielo, recordaremos que, aunque el camino puede ser duro, siempre hay un pacto de esperanza esperando por nosotros. Con la fe renovada y el corazón lleno de amor, avanzamos hacia un futuro donde la justicia y la bondad reinarían, guiados siempre por la luz de Dios.